Fiscal acusa que la mordieron. Amenazan a directores de penal. Y en otro penal encontraron gallos y más de 1 millón de pesos. Donde había gallos. Bienvenidos al Caporal del 11 de febrero. ¡Comenzamos! El que en el 2019 fue calificado por autoridades de la Ciudad de México como un evento fifí, la Fórmula 1 podría llegar al estado de Quintana Roo. Bueno, o al menos eso es lo que quiere el diputado morenista Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Checo Pérez, una promoción hecha de manera peculiar, en medio de mujeres en bikini, policías y la Guardia Nacional. Esto es para promover la Fórmula 1 en Quintana Roo. La seguridad del día de hoy es muy importante. Desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena y Marina. Lo más importante para México el día de hoy es su seguridad. Gracias, amigos. Gracias. Otro periodista asesinado la noche del pasado jueves 10 de febrero. Hombres armados llegaron a la casa de Ever López, periodista del portal Noticias Web. Entraron a su domicilio en la colonia Espinal en Salina Cruz, Oaxaca, y le dispararon. Fueron reportados 2 detenidos presuntamente ligados al homicidio. Con este suman 5 los periodistas asesinados en México en lo que va del año. Tremenda polémica en la que está envuelta la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos. De acuerdo con la versión de la Fiscalía Estatal, mediante este comunicado que está haciendo en pantalla, la fiscal cambió de adscripción a la directora de Recursos Humanos, Marvilla Alicia Melo. La movió al municipio de Huitzuco y ahora con el cargo de trabajadora administrativa. Pero la empleada, molesta, entró en crisis e intentó morderle la mano a la fiscal. Motivo por el cual fue denunciada y acusada también de conductas violentas previas contra compañeros de trabajo, abuso de autoridad, lesiones y probables actos de corrupción. Todas estas acusaciones iniciadas, motivadas por el hecho de la mordedura. Este viernes 11 de febrero, la denunciada, Marvilla Melo, ofreció una conferencia de prensa. Aseguró que la noche de este jueves 10 de febrero, la fiscal la citó de urgencia en su oficina. Cuando llegó, 4 soldados encapuchados con armas largas la estaban esperando. También estaba el vicefiscal de investigación Miguel de la Cruz Pérez, el vicefiscal de control, apoyo y logística de la Procuración de Justicia Martín Rizo y una escolta de la fiscal Martín Herbes. La denunciada asegura que fue encañonada, desnudada, fotografiada y obligada a firmar su renuncia. Sobre la mordida, en su defensa, ella dijo que fue la fiscal quien le metió los dedos en la boca. Marvilla Melo fue liberada luego de que intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Intervención confirmada por personal de esta comisión. Vaya tema. ¿Quién tendrá la razón en medio de tremendas acusaciones? Cargo de Fiscal General del Estado de Guerrero para el periodo por el cual fue electa. Vaya escándalo desatado en la conferencia matutina, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una hoja en donde se muestran los presuntos ingresos que tuvo Loret de Mola en todo el 2020. Sobre este tema ya he manifestado mi postura en mi cuenta de Twitter, así que te invito a que me sigas en esa y en todas mis redes sociales. Los links de mis redes sociales están en la descripción de este y de todos mis videos. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Antes de mostrar las diapositivas donde desglosa los presuntos ingresos de Loret de Mola, el presidente dijo que le va a pedir al INAI que le pida al SAT que verifique esos datos mostrados en la conferencia matutina sobre los ingresos. Llegan a Palacio Nacional a entregarme informes. Entonces me entregaron un informe, nada más voy a solicitarle para darle trabajo también al Instituto de la Transparencia, que cobran y no hacen mucho, que digamos, porque fueron de estos aparatos que crearon para simular de que se combatía la corrupción. Ya saben que yo tengo diferencias también con ellos, ¿no? Pero formalmente les voy a pedir que soliciten al SAT, al Hacienda, para que me certifiquen los datos. Tras esto, las redes sociales estallaron entre quienes creen que Loret de Mola debe transparentar sus ingresos y quienes criticaron que el presidente use aparatos del Estado
para hostigar a periodistas, en este caso que le resulta incómodo, Loret de Mola. De manera oficial hubo condenas de W Radio, de Washington Post, Opinión, del PRI y del PAN. Loret de Mola negó haber percibido esa cantidad, dijo que son cifras infladas, y hace apenas unas horas, en plena gira, el presidente de la República nuevamente fue cuestionado sobre la ola de críticas por sus declaraciones. Esto fue lo que respondió. ¿Qué opina, presidente? Que es bueno el diálogo, el debate. Eso es la democracia. Como sabemos, todo esto ocurre en el contexto de la difusión de una investigación hecha por mexicanos contra la corrupción y la impunidad en colaboración con latinos sobre las residencias del hijo mayor del presidente, Juan Ramón López Beltrán. Tema que ha tenido, por cierto, una actualización en las últimas horas. A raíz de este escándalo, un grupo de accionistas de la empresa Baker Hughes ha solicitado que se inicie una amplia investigación, como ves los documentos en pantalla, sobre la residencia que un alto ejecutivo de esta empresa le rentó al hijo y a la nuera del presidente de México. Todo esto con el fin de tener certeza de si hubo o no conflicto de interés. Sin duda, un tema que, lejos de enfriarse, está cada vez más en el debate público. Tremenda sorpresa la que se llevó el personal del Ceferezo 17 ubicado en Michoacán. Este viernes 11 de febrero amanecieron con una cartulina firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde acusan a los directores del Centro Federal de Readaptación Social de no alinearse y amenazan con comenzar a atacar a oficiales y licenciados del área técnica, así como prácticamente a todo el personal. Señalan que el personal, los trabajadores, tienen que pasar en algún momento por el municipio de Buenavista. En este Ceferezo de Michoacán laboran personas originarias de Jalisco, debido a que fueron adscritas a Michoacán luego de que en el año 2020 fue asesinado el director interino de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco. A propósito, lo que estás viendo en pantalla es la movilización del ejército afuera de la Universidad de Colima, en donde esta mañana fueron encontrados 2 cuerpos. Este será tema de mi próximo video, así que te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Y llegamos así al tema principal. El pasado 19 de septiembre te traje este video a este canal. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura del video. Una riña al interior del penal de Aguaruto, en Culiacán. Un penal en donde se han registrado varios enfrentamientos en los últimos años. Incluso hubo una fuga masiva de reos en octubre del 2019. Ay, mira, ¿los liberaron? Se los están llevando. No, pero la camioneta, los están liberando. Mira, van a quitar el carro. Con rifles, están quitando carros, mire. No nos podemos salir. Las autoridades hicieron una revisión sorpresa en el penal este viernes 11 de febrero. Un penal que, según el secretario de Seguridad Estatal, no ha sido creado para albergar a personas acusadas o sentenciadas por delitos del fuero federal. Es decir, a acusados de narcomenudeo, huachicoleo, delincuencia organizada, uso de armas. Pero, a pesar de que no ha sido optimizado el penal para ello, sí alberga a personas bajo estos procesos. Durante la revisión, policías estatales detectaron una zona en donde había gallos adentro del penal. Estás viendo en pantalla uno de estos gallos. También encontraron, durante una revisión al entrar al penal, parte de unas revisiones sorpresas, encontraron terreno removido. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda, aseguró que, pues ante la sorpresa de lo encontrado, decidieron revisar entonces las celdas. En la celda 8 hallaron un hueco con cosas escondidas. ¿Qué había? Vaya cosa, 7 armas cortas, 6 armas largas, droga, bebidas alcohólicas y 1.250.000 pesos en efectivo en esa celda. Tras el aseguramiento, entonces surgen algunas dudas, como quién estaba o quiénes estaban en esa celda, cómo fue que metieron todo eso al penal, en complicidad con quién, y qué le van a hacer a los responsables, encarcelarlos, si así viven dentro del penal. Esto fue lo que dijo el secretario de Seguridad Estatal. Te comparto sus palabras, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Como ustedes saben, derivado de los últimos incidentes que hemos tenido en el centro penitenciario de Aguaruto, se han programado en diferentes momentos revisiones. El día de hoy se inició una revisión, se localizó un lugar donde había gallos
y el terreno estaba removido. Se realizó una revisión más exhaustiva en una de las carracas, que son las celdas donde están las personas privadas de la libertad o las personas que están purgando alguna sentencia. Se localizó una cavidad donde se localizaron 7 armas cortas, 6 armas largas. ¿En qué módulo sería? Más de 1.250.000 pesos y droga y algunas bebidas alcohólicas. ¿En qué módulo sería eso, secretario? El módulo 8. ¿Estaban llevando a cabo tipo de juegos de azar entonces al interior? Creemos que sí.